Me da mucho gusto verlos a todos aquí. Muchas gracias por su generosidad continua hacia su iglesia local. Solo quiero decir, por un momento, que su generosidad no solo ayuda al ministerio a hacer lo que necesita hacer, como ayudar a sanar matrimonios, restaurar personas, compartir el evangelio, servir a la gente en nuestro centro de alimentos, sino también cosas como lo que ocurrió la semana pasada, donde la semana pasada en todos nuestros campus, más de 500 personas fueron bautizadas en nuestras 5 sedes. Y así es. Quiero dar un par de agradecimientos por eso. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que forman parte de nuestro Dream Team, a todos nuestros ancianos y diáconos y a todos los que ayudan con nuestros bautismos. ¿Podemos darles las gracias a todos ellos? De verdad se necesita un ejército para poder hacer tantos bautismos como los que hicimos la semana pasada. Cada persona que se bautiza pasa a la parte de atrás, entra a los vestidores. Si te has bautizado aquí antes, sabes cómo es. Es todo un proceso que tenemos que hacer. Y luego nuestro equipo, entre cada uno, tiene que trapear los pisos, secar las alfombras, sacar alfombras nuevas, todo lo que se necesita entre cada bautismo. Así que quiero dar muchísimas gracias a todos los que sirven y nos permiten hacer lo que hacemos cuando se trata de bautismos. Pero también quiero agradecer a todos los que están aquí, porque las personas se bautizaron. Mucho de eso es porque tú compartes el evangelio con tus amigos y tus vecinos. Invitas a la gente a la iglesia. Te apasiona la obra que Jesús ha hecho en tu vida. Y la verdad, muchas veces la gente dice, solo quiero llevar a mi amigo a la iglesia y ojalá ahí escuche el evangelio. Pero en realidad, la gente va a la iglesia por primera vez porque alguien los invitó. Alguien compartió su testimonio y fue lo suficientemente valiente para decir, oye, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de verdad, la gente siempre pregunta, otras iglesias siempre preguntan, ¿por qué en su iglesia se bautiza tanta gente? ¿Cómo le hacen para que tantas personas sean salvas y tomen esa siguiente decisión? La verdad, no puedo señalar nada en específico. Patria sí lo hace. Es porque nosotros, como familia, como comunidad, estamos apasionados por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que quiero darles las gracias por invitar a aquellos que Dios ha puesto en su corazón y animarlos a dar ese siguiente paso. Y fue algo hermoso. Y al mirar alrededor, veo a algunas personas que se bautizaron la semana pasada. Así que, en tercer lugar, estoy emocionado por aquellos que se bautizaron. ¿Podemos dar un aplauso más a los que realmente tomaron la decisión? Porque esto es solo el comienzo. Una mujer me miró y me dijo, he sido pecadora por mucho tiempo. Y le respondí, yo también, pero tú y yo, los dos hemos sido salvados por Jesús. Eso es lo que tenemos en común y esa es la belleza del evangelio. Bueno, si tienes tu Biblia, puedes sacarla. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Mientras tienes tu Biblia abierta, busca el libro de Proverbios. Así que, ya sea que estés en el salón, en la cafetería, en el patio o esperando en la fila por tu café o algo así, saca tu celular, saca tu Biblia y ve a Proverbios, capítulo 18. Hemos estado en una serie. Hoy es la última semana de nuestra serie, directo fuera de contexto. Hemos estado viendo pasajes de la Biblia que normalmente solo conocemos un versículo, pero no muy seguido. Toma distancia y lee el resto del capítulo, lee de qué trata realmente el libro. Así que cubrimos cosas como Mateo 18, donde 2 o 3 o más se reúnen, ahí estoy yo. En medio, también vimos Filipenses, que Jesucristo nos da fuerzas en todas las temporadas. Y hemos hablado de muchas otras cosas también. Así que esta semana concluimos con un versículo que probablemente conoces. Si has estado en la iglesia el tiempo suficiente, seguramente ya lo has escuchado. Pero esto es lo que quiero que hagas. Quiero que estés donde estés, te comprometas conmigo por un momento. Y quiero que digas que vas a esperar hasta el final del mensaje antes de sentirte ofendido por el versículo del que voy a hablar, ¿de acuerdo? Porque cuando escuches el versículo, vas a decir, Pastor Adam, puedes hablar del contexto de cualquier otro versículo, pero con este no lo hagas. Déjame en paz. Quiero ser ingenuo con este versículo. No lo corrijas de ninguna manera, pero te daré esperanza al final. Primero dirás, espera, esto no. Aguanta y contrólate. Pero al final, tu fe va a ser fortalecida, ¿ok? Entonces, ¿puedes hacer ese compromiso conmigo?
Te quedas conmigo hasta el final del mensaje antes de decidir que hoy te pise los callos, ¿va? Y si de verdad te piso los callos, mi correo es pastornatanmesa.mp. Ese no es su correo real, pero... Así que vamos a ver Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Probablemente ya lo has escuchado antes. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. A ver, asientan con la cabeza, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes habían leído o oído eso? Casi todo el salón, por eso quédense conmigo, ¿va? Escuché sus risas. Pero una de las primeras cosas que queremos hacer cuando tenemos un versículo que tal vez conocemos, que tal vez hemos escuchado antes, lo primero cuando hablamos de la Biblia es que es la palabra de Dios. Son 66 libros que hacemos uno solo. Una vez una joven se me acercó y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a enseñar la Biblia, Pastor Adam? Y le dije, yo enseño la Biblia cada semana. Y ella dijo, no, porque hoy solo hablaste de un tipo y él escribió un libro llamado Mateo. Quiero escuchar sobre la Biblia, no sobre Mateo. Mateo es un libro de la Biblia. Ella dijo, ¿hay varios? Es nueva en la fe. Todavía no había leído su Biblia, y está bien, no me burlo de eso de ninguna manera, pero muchas veces tenemos que dejar eso claro. Son 66 libros. En un solo libro, una colección de libros con todo tipo de literatura diferente. Así que no es un solo tipo de literatura. En la Biblia hay poesía. En la Biblia tenemos lo que llamamos libros de sabiduría. Tenemos lo que llamamos profetas menores y profetas mayores. Existen relatos históricos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el Génesis. Al abrir la Biblia, no todo se lee de la misma manera. Cada libro tiene un tipo de literatura que quiere transmitir. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando sabemos que el versículo que estamos leyendo hoy es del libro de Proverbios, si alguien sabe qué tipo de literatura es el libro de Proverbios, es literatura de sabiduría. Así que la literatura de sabiduría está pensada para que tú y yo seamos más sabios en nuestra vida diaria. La literatura de sabiduría no necesariamente empieza con la intención de que tú y yo nos acerquemos más a Dios o entendamos más espiritualmente. De hecho, la literatura de sabiduría está hecha para tomar nuestras vidas caóticas y darle sentido al día a día. Ahora, ¿Dios está involucrado en nuestro día a día? Sí, absolutamente. Pero la mayoría de las veces, la literatura de sabiduría está pensada para cuando decimos, oye, ¿cómo manejo las relaciones? ¿Cómo manejo el matrimonio? ¿Cómo manejo a mis hijos? ¿Cómo manejo mi carrera? La literatura de sabiduría te va a ayudar a entender cómo caminar en esas cosas. Y es bastante interesante que a lo largo de esta serie, la mayoría de los versículos que no siempre se usan en su contexto normalmente tienen que ver con versículos que tratan sobre nuestra relación entre nosotros. Muchos de los que sacamos de contexto, porque para nosotros tomamos lo que Dios quiso que fuera horizontal y lo aplicamos de manera vertical. Así que, normalmente, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántos de nosotros normalmente lo hemos relacionado con nuestra vida de oración con Dios o con las peticiones que le hacemos a Dios? Oye, necesitamos hablar vida. Si hablas vida, Dios te dará vida. Si hablas muerte, Dios te dará muerte. Pero este pasaje, como vamos a ver, trata sobre nuestras relaciones horizontales entre nosotros, porque es literatura de sabiduría. Salomón quiere que seamos más sabios los unos con los otros. Vivir la vida cristiana no es solo vivir una vida donde tú y yo somos monjes en monasterios y solo hablamos con Dios todo el día, todos los días. De hecho, tenemos que ir a trabajar. De hecho, tenemos que tener familiares. No podemos separarnos de la sociedad. Dios nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo. Y por eso nos ha dado la palabra de Dios y la literatura de sabiduría para poder navegar nuestra vida diaria. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero lo primero que tenemos que ver, quiero que veas esto, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esa palabra, poder, aquí es la palabra hebrea, yaf.
La palabra hebrea yad significa mano. Así que así es como realmente deberías interpretar esto correctamente. La muerte y la vida están en la mano de la lengua. ¿Por qué eso cambiaría algo específicamente? Bueno, tengo, ya sabes, una lengua aquí, y tu lengua puede que se vea o no así, pero sigue siendo una lengua, así que la puedes ver. Y lo que Salomón está diciendo en Proverbios es esto. Normalmente, en las escrituras, cuando se usa la palabra mano, se refiere a la autoridad. Y entonces, si lees la Biblia, escucharás cosas como la mano de Dios. Eso es la cobertura de Dios, su autoridad. Leerás cosas como tal vez un gobernante, un rey o un sacerdote, que extienden su mano para ungir a alguien o para ejercer autoridad. Y lo que él está diciendo es que tu lengua es como una mano de autoridad. Y dice, y los que la aman comerán de su fruto. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que esta mano es como tú, esta lengua es como tu mano. Y lo que hacemos con esta lengua, que es como una mano, va a sembrar semillas de vida o semillas de muerte. Y te lo voy a mostrar porque vamos a ver Proverbios 18 en tus relaciones. Entonces, lo que él empieza a hacer, si comienzas en Proverbios, capítulo 1 o capítulo 18, versículo 1, y eso es lo que haremos. En unos momentos lo vas a ver. Salomón está argumentando que no te sorprendas si tus relaciones no son saludables, si tu lengua no es saludable. Pero también toma ánimo, porque si tus relaciones son saludables, probablemente es porque tus palabras y tu lengua son saludables. Vas a comer el fruto de lo que siembres. Y eso es lo que él empieza a mostrarnos hoy, muerte y vida. Y por eso te digo, tienes que quedarte conmigo. Te voy a dar un poco de esperanza al final. Pero lo que vemos es que realmente nos está dando una advertencia y una precaución sobre las palabras que usamos. No solo de lo que hablamos con Dios, porque eso es a lo que la mayoría de la gente lo atribuye, sino nuestras palabras entre nosotros. Así que él está diciendo, si tienes el fruto de quizá un matrimonio poco saludable, él diría, bueno, tus palabras en tu matrimonio son palabras de muerte. Si tienes una desconexión con tus hijos, ¿es como tus palabras son de muerte con tus hijos? Tal vez tienes una relación poco saludable con colegas, compañeros de trabajo o tu jefe. Él diría, Salomón, si estuvieras hablando con Salomón, él diría, bueno, ¿cómo son tus palabras? ¿Qué tipo de semillas has estado sembrando? Tal vez estás cosechando algunas palabras que has estado diciendo y el fruto de la temporada en la que estás podría ser por algunas de las palabras que has estado usando. Hace poco, Ashley y yo estábamos viendo una película. En la película había un actor que creo que se llama Alan Ritchson. No sé si sabes quién es, pero este es él. Estábamos viendo una de sus películas en la tele. Y Ashley se inclina hacia mí y me dice, ¿sabes? Me daría mucha curiosidad saber cómo te verías con un cuerpo como el de él. Y entonces, gracias a la tecnología moderna, le di vida a mi cuerpo y ahora sí tengo un cuerpo como el de él. Sé que piensan. Dirán, Pastor Adam, tú aquí en la pantalla, eres igual. Lo sé. Pero díganle eso a mi esposa, porque al parecer ella sí ve las diferencias. Así que estoy aquí para decirles que no he comido en 4 semanas. Y ahorita mi dieta consiste en manzanas y apio por eso. Todavía estoy tratando de decidir si sus palabras fueron de vida o de muerte. Les aviso en unos meses cómo me veo. Pero eso es solo un ejemplo de que nunca sabes qué pasa con tus palabras ni a dónde llegan. Lo que para ella fue un comentario muy amistoso, y ya pueden quitar la imagen, por favor. ¿Por qué seguimos teniendo eso ahí? Así que Ashley y yo tenemos una gran relación donde podemos hacer bromas así y cosas por el estilo.
Pero para otras personas no se dan cuenta de que cuando hacen comentarios, no saben cómo se reciben del otro lado, en el terreno de otra persona. Y esta literatura de sabiduría está pensada para ti y para mí, para decirnos, oye, no te sorprendas si empiezas a cosechar frutos de cosas que has estado sembrando con el tiempo, porque la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Y normalmente, lo que ha pasado es esto. Esto es relativamente una teología nueva de los últimos 50 a 70 años, porque el movimiento de la nueva era entró en la iglesia. Y la gente tomó el versículo 21 y lo conectó con principios de manifestación. Lo conectaron con Proverbios 18:21. Puedes manifestar tus peticiones, puedes manifestar las cosas que quieres. Pero si lees todo el capítulo 18, esa no es la conexión. Ahora quédate, al final hablaremos. Nutrirá tu fe. Esa nueva teología nos enseñó eso. Oye, si hablas vida en todas las áreas, puedes obtener vida. Pero si hablas muerte, entonces vas a recibir muerte. Pero ese versículo se ha sacado de contexto, porque este versículo no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, y tiene todo que ver con nuestra relación entre nosotros. Esa es la sabiduría que Dios tiene. Y tal vez, ya sabes, tal vez ha sido producto de palabras sanas o dañinas. Tal vez a lo largo de tu vida has escuchado cosas como que nunca será suficiente. Eres igual que tu papá o tu mamá. Nunca vas a cambiar. Ojalá fueras diferente. Eres un fracaso. O tal vez hoy estás aquí y has podido fortalecer tu fe porque alguien te miró y te dijo, creo en ti. Alguien te miró y te dijo, oye, fuiste hecho para más. Alguien ha dicho que Dios tiene un plan para tu vida. Tú puedes lograrlo. Una de las cosas que hace mi suegra todos los días, de lunes a viernes, es que, aunque nosotros vivimos lejos de ella, mis sobrinas y sobrino viven muy cerca de ella, y es que todos los días ella lleva a mis sobrinas y sobrino a la escuela y les hace repetir palabras de vida. Y les dice, oye, repite después de mí. Esto es lo que está pasando. Mi suegra no les está enseñando a mis sobrinas y sobrino manifestación. Ella les está enseñando semillas de vida para que cuando alguien más venga a hablarles semillas de muerte, ellos cosechen la siembra de lo que su abuela ha declarado sobre ellos. Y no solo algún niño o niña en la escuela. Por eso importan las palabras en nuestro hogar. Las palabras en nuestra comunidad y a donde vamos también importan. Y por eso Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, porque vivimos en una cultura que minimiza el valor de las palabras. Hoy en día a la gente le gusta decir que las palabras son solo palabras. A la gente le gusta decir que no es para tanto. Yo digo lo que quiero. O tal vez has escuchado a personas decir, así soy yo, acéptalo o déjalo. Pero normalmente hacen esas afirmaciones porque la relación no da fruto y no es sana. Y en vez de hacernos responsables de nuestras palabras, buscamos excusas para lo que decimos. Perdón, es que estaba enojado. Perdón, es que estaba borracho. No era mi intención. La cantidad de veces que me siento a dar consejería y hago consejería con personas gira en torno a algún tipo de intoxicación y palabras que vinieron después porque de repente a todos les da el valor líquido. Y piensan que con solo decir, bueno, ya pedí perdón. Bueno, dije que estaba borracho. ¿No quise decir nada de eso? Bueno, ¿qué dice Jesús en Mateo 12:34? Esto es lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, como la gente se intoxica y baja la guardia, piensan, puedo decir lo que quiera. No tengo que estar conectado ni ser responsable de las palabras que elegí. Pero si lo eres, porque esas palabras nacen de tu corazón. Tu boca revela tu corazón. Tu forma de hablar no está separada de tu espiritualidad. Estoy cerca de Dios, créeme. Tus palabras no se parecen en absoluto a las de Dios. No podemos separar esas dos cosas. Nuestras palabras revelan lo que vive en nuestro interior. Lo exponen. Y lo que vemos hoy es que la sabiduría no solo se manifiesta en las acciones, sino también en nuestras palabras.
Como puedes ver, esto es muy importante para el rey Salomón en Proverbios, porque habla mucho de nuestras palabras y de la lengua en ese libro. Proverbios, capítulo 15, versículo 4, dice, una lengua suave es árbol de vida. Proverbios 12:18 dice, la lengua de los sabios trae sanidad. Proverbios 12:18, hay quien habla sin pensar y sus palabras son como golpes de espada. Las personas que usan palabras fuertes, es como si te clavaran una daga en el estómago, eso es lo que está diciendo. Así que la escritura constantemente conecta el habla con la destrucción o la sanidad. Porque las palabras siembran algo. Cada conversación deja una semilla. Y quiero que veas esto por unos momentos, porque te lo voy a mostrar ahora. En Proverbios, todo el capítulo 18. No vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer una buena parte. ¿Por qué Salomón conecta tanto las palabras con nuestras relaciones? Lo primero que Salomón nos muestra en Proverbios 18 empieza en el versículo 1. Nos muestra que la lengua revela lo que realmente hay en una persona. Mira lo que dice en los versículos 1 al 4 en su proverbio. Él dice en Proverbios 18, del 1 al 4, dice, una persona poco amigable, y muchas veces en tu Biblia, el punto de entrada de un capítulo, no siempre, pero muchas veces, es como la declaración principal de cómo se va a desarrollar el resto del capítulo. Y entonces, lo que vemos en estos pocos versículos es que dice, una persona poco amigable busca fines egoístas y, en contra de todo buen juicio, inicia peleas. Así que de inmediato nos dice que este proverbio trata sobre relaciones poco saludables. Y dice que va a haber personas poco amigables en tu vida que van a ser egoístas. Y dice que va a haber personas que conozcas que simplemente aman pelear. No les gusta pelear para llegar a un punto, simplemente les encanta pelear porque les da emoción. Y dice, los necios no encuentran placer en entender, sino que disfrutan expresar sus propias opiniones. Y dice, cuando llega la maldad, también llega el desprecio, y con la vergüenza viene el reproche. Las palabras de la boca son aguas profundas, pero la fuente de la sabiduría es un arroyo caudaloso. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Al leer periódicos como el New York Times o el LA Times, vemos que siempre hay una declaración. Pero para entender y creer si algo es verdad, lo que realmente queremos saber es, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Quién le contó esas cosas al reportero? ¿Es una fuente que está conectada con la persona o no? ¿Solo escucharon un rumor o chisme? Y mientras más fuertes sean las fuentes, más válidas son las palabras en el periódico. Y lo que vemos aquí en este momento es que tus palabras son el reportero, pero tu corazón es la fuente. Y cuando vamos a reportar algo con nuestras palabras, no podemos decir simplemente, oh, solo estaba en mi cabeza, oh, solo salió de mi boca. No, muchas veces es porque ahí es donde está nuestro corazón. Y empieza así nuestras palabras. Podemos hacer un repaso de las palabras que hemos usado en el último mes, y lo más probable es que eso revele dónde está tu corazón. Pero eso no significa necesariamente que tu corazón esté mal en algo. También podría significar que con el tiempo se han depositado cosas sobre ti, y que son las únicas palabras que conoces. Y tienes que ser sanado de eso, tienes que ser liberado de eso, y tienes que ser rescatado de eso. Tu entorno no puede ser la única excusa para nuestras palabras. ¿Por qué lo sabemos? Porque veremos en unos momentos que Dios sana, Él restaura, Él libera. Ya no eres quien solías ser y no tienes que ser como tu entorno. Esa es la bondad de Dios. ¿Y entonces qué pasa? Si nos damos cuenta de que esto revela nuestro corazón, podemos empezar a hacer cosas para pedirle a Dios que trabaje con nosotros en esa área. Pero aquí está la segunda cosa que hace Salomón. Salomón nos muestra que la lengua puede arruinar relaciones. La lengua arruina relaciones. Lo que toma toda una vida construir en una relación con alguien puede destruirse en una sola frase. Sucede muy seguido. Las personas conviven durante 15, 20, 25 años y en una sola frase todo se pierde. Mira lo que dice Salomón en el versículo 6. Él dice esto: los labios de los necios provocan contiendas.
y su boca los invita a recibir golpes. Él dice que la gente provoca pleitos con sus palabras y se buscan que los golpeen por lo que dicen. Ahora, no creo que Salomón esté diciendo que tú y yo podemos salir y empezar a golpear gente, pero lo que está diciendo es que puede ser una consecuencia de palabras poco saludables. Y dice, la boca de los necios es su ruina y sus labios son una trampa para su propia vida. Las palabras de chisme son como bocados deliciosos. Llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que las personas que aman el chisme no pueden separarse del chisme. La misma manera que si te comes una hamburguesa con queso, no puedes decir, bueno, en mi corazón ya cancelé esas calorías. La verdad es que no comes algo y se queda dentro de ti. Y él dice, si participas en el chisme, si eres alguien que lo propaga, dice que no estás separado de eso. Y empieza a desglosarlo aún más. Y dice, llegan hasta lo más profundo. El que es flojo en su trabajo es hermano del que destruye. Y aquí está el último elemento de esto. Mientras continuamos, después de que él ha construido un argumento sobre lo importantes que son las palabras, te das cuenta. Hasta ahora no hemos aprendido nada sobre la vida de oración. No hemos aprendido nada. Dios solo se menciona una vez en un versículo de Proverbios 18 y no está relacionado con un ánimo a tener una relación con él de ninguna manera. Hasta ahora hemos aprendido todo sobre las relaciones. Y lo que pasa ahora es que él dice o conecta y dice, nuestra lengua cosecha lo que nuestras palabras han sembrado. ¿Y por qué dice eso? Bueno, ahora mira el versículo 17. Eso nos lleva al versículo 21. Él dice esto, en un juicio, la primera persona que habla parece tener la razón hasta que alguien más viene y lo contrainterroga. ¿Alguna vez alguien te cuenta algo y piensas, ¿qué? Iré a reclamar. Y te dicen, no, ni les hables. Lo que dicen es, no escuches la otra versión. Solo confía en mí. No me crees. Y es como, ahora no lo hago. Ahora ya no. Y dice que todo el mundo parece tener razón hasta que alguien llega y dice la verdad. Y luego dice, echar suertes resuelve las disputas y mantiene separados a los oponentes más acérrimos. Un hermano al que se le ha hecho daño es más inflexible que una ciudad fortificada. Las disputas son como las puertas cerradas de una ciudadela. Lo que quiere decir es que en el momento en que pronunciamos palabras de muerte sobre alguien, lo hacemos. Inmediatamente, una persona se retira, casi como si un ejército se metiera detrás de las puertas de su ciudad. Ha habido muchas veces en que Ashley y yo hemos estado en desacuerdo, no discutiendo, solo en desacuerdo, y tal vez he dicho algo que no debí. En ese momento probablemente fui demasiado duro. Lo primero que ella hace, como cualquier otra persona, es levantar una barrera, y no importa cuánto intente decirle, vamos, olvida lo que acabo de decir. Ella dijo, necesito tiempo, porque lo que acabas de decir no está bien. Y lo que él está diciendo, tu lengua puede llevar a las personas a un lugar donde tienen que protegerse de ti. Tienen que levantar una barrera, y en ese momento no importa cuán sinceras sean tus palabras. Si ya has dicho palabras hirientes, ahora ellos se están protegiendo. Están en modo de protección, y por eso él dice, no te sorprendas. Y él dice, del fruto de su boca, el estómago de una persona se llena con la cosecha de sus labios. Están satisfechos. La cosecha de sus labios están satisfechos. La razón por la que la gente usa las palabras que usa es porque les da satisfacción, pero no a la relación. Él nos está dando sabiduría. Él está tratando de ayudarnos en nuestra vida diaria. Y ahora llegamos al versículo 21. La lengua tiene el poder de la vida y la muerte, y quienes la aman comerán de sus frutos. Él está diciendo que tú y yo muchas veces cosechamos de las palabras que hemos depositado. Y algunas personas crecieron en hogares o lugares donde se han depositado estas palabras, palabras de muerte que se han depositado en ti.
¿Qué pasa? La crítica era constante. El ánimo era raro. El sarcasmo se volvió normal. El enojo se convirtió en el idioma de la familia. Y eventualmente la gente empieza a escuchar esas voces internamente. Por eso muchos adultos hoy en día todavía luchan con palabras que se dijeron sobre ellos hace décadas. Y muchas personas hoy están emocionalmente atrapadas por frases antiguas. Y algunas personas, sin saberlo, continúan ese ciclo porque es lo que han conocido. Pero ahora entras en un matrimonio, ahora empiezas a formar una familia, ahora vas y consigues un trabajo, y lo que era normal para ti puede ser inconsistente para otra persona. Y entonces empezamos a ver el fruto de nuestras palabras. Y la manera en que tus padres o tu entorno tal vez te hablaban se convierte en la forma en que tú hablas a los demás. A menos que Dios te transforme, lo cual Él puede hacer y lo hará. Pero aquí está el asunto. Lo que pasa es que nuestras palabras, cuando las cosechamos, ahora tenemos que lidiar con el fruto de esa cosecha. Así que si hablas palabras de muerte, no puedes separarte del fruto de eso. Tenemos que lidiar con ese fruto. Muchas veces hablo con personas y me dicen, bueno, ya dije que lo siento. Y yo les digo, lo siento, son dos palabras bonitas, pero años de no decirlo no borran automáticamente el fruto. Has estado regando eso todos los días con palabras de muerte. Y ahora decimos, bueno, dije una palabra de vida, dije que lo siento. Ahora tienes que regar eso todos los días. Si quieres llevar algo de la muerte a la vida, tienes que regar esa semilla. Y esa es la sabiduría que está en Proverbios. Y lo que pasa cuando hablamos vida sobre algo, tú y yo también tenemos que cuidar esa cosecha. La cosecha de una relación sana. Sabes, Ashley y yo hacemos mucho consejería matrimonial y consejería en general. Y a menudo hay personas que tienen dificultades en sus matrimonios precisamente porque están en un matrimonio sano. Y dicen, no sé qué hacer con esto. Como nunca me crié en un entorno así, ni en mi primer matrimonio fue algo sano, no sé cómo cuidar los frutos de un matrimonio saludable. Y, de hecho, si ahora no sabemos cómo cuidar algo que está sano, acaba volviéndose insalubre. Palabras de sabiduría. Reflexionemos. Muchas veces queremos rechazar las cosas que no son sanas, pero cuando se trata de cosas sanas decimos, no sé cómo cuidarlas. Y por la gracia de Dios, nosotros como creyentes tenemos que ser capaces de cuidar. Que cuando estás hablando vida, y tal vez estás hablando vida sobre un nieto o un hijo, o un vecino o colega, y cuando vienen contigo y te dicen, estoy listo para dar pasos de fe. Quiero crecer. No te limites. Ve por más. No tengo tiempo para eso. Es como si hemos estado regando cosas de vida, también tenemos que estar preparados para cuidar el jardín que hemos estado regando. Hace muchos años había una joven en nuestra iglesia, hace como 6 o 7 años. Y ella se me acercó un miércoles en la noche y me dijo que era nueva en su fe. Y ella me dijo, Pastor Adam, yo tuve una aventura de una noche con un chavo hace poco y terminé yendo a hacerme un ultrasonido y estoy embarazada de gemelos. Y dijo, realmente no conozco a ese chavo. No tengo ninguna conexión con ese chavo. Así que dijo, voy a abortar. Eso fue un miércoles. Dijo, tengo una cita para abortar el viernes. ¿Qué debería hacer? Y luego empezó a contarme que tiene un par de familiares que son cristianos y van a la iglesia. Y dijo, tengo un par de familiares que me dicen que debería quedarme con ellos. Pero dice, la mayoría de mis amigos y familia me están diciendo que debería abortar. Dijo, me dicen cosas como, ni siquiera conoces al papá. El papá no va a estar involucrado, así que vas a hacer esto sola. Son gemelos, así que no hay manera de que puedas costear esto. Y pasaron por todas las palabras, todas las razones, todas las semillas. Y para ella, en ese momento, eso era lo que le parecía más lógico. Así que me mira y me dice, ¿qué debería hacer?
Y en ese momento le digo, simplemente empiezo a declarar la palabra de Dios sobre ella, pero también empiezo a animarla. Le hablo sobre lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él está tejiendo a tus hijos en tu vientre, que en este momento Él conoce hasta el número de cabellos que tienen en la cabeza. Y Dios es un Dios de vida. Y quiero animarte a que no termines con esto. Quiero animarte a que confíes en el Señor. Pero también quiero que sepas que Dios es fiel y misericordioso. Pero quiero que escuches esto, que Dios no te va a dejar sola. Si das pasos de fe, confía en Dios. Y ella se alejó de ahí. Ella dijo, lo voy a pensar. El siguiente miércoles la vi y me dijo, Pastor Adam, ya tomé la decisión. Cancelé la cita y voy a tener a los niños. Así que en ese momento, ya sabes, lo celebré y dije, gloria a Dios. Pero entonces sentí que Dios me dijo, oh, no, Adam, todavía no has terminado. No puedes hablar palabras de vida. Y ahora que ella está cosechando, ¿no harás nada? Solo dirás, Dios te bendiga, oraremos por ti y te vas. Elegiste lo más difícil de tu vida. No fue por mí. Así que ahí lo tienes. Yo ayudé a hablar vida sobre ti. Al ver tu cosecha con la que debes lidiar, sentí que Dios me confrontó. Algunos que están hoy aquí quizás vinieron un miércoles. Cuando Dios me confrontó, esa noche les dije a todos, no haré que ella pase al frente. Así está la cosa. Es lo que hablé con ella. Se quedará con sus gemelos. Donde la iglesia se convierte en iglesia. Dije, quiero pedirles a ustedes, lo que sea de efectivo que traigan hoy, cuando terminemos el servicio, quiero que lo dejen todo en el altar. Y todo lo que juntemos, se lo vamos a dar a ella para que pueda cuidar a estos niños. Y al final de ese servicio, había miles y miles de dólares que se dejaron en el altar. Y pudimos tomar ese dinero para ella y le compramos pañales para todas las edades y etapas, no solo pañales de recién nacido. Lo sabíamos. Dijimos, oye, en algún momento ya no van a ser recién nacidos y ella va a necesitar pañales talla 2, 3 y 4. Compramos muchos pañales tallas 2, 3 y 4. También fórmula, biberones y todo lo necesario. Luego fuimos a entregárselo y le dijimos, como diste pasos de fe, te amamos y queremos apoyarte. Esto no es algo que tengas que hacer sola. Y siempre tenemos que recordar que muchas veces queremos desligarnos de nuestras palabras. Incluso en ese momento, yo iba a desligarme de las palabras de vida y decir algo como, bueno, que Dios esté contigo. Pero entonces el Espíritu Santo me dijo, no, si fuiste parte del fruto que nació de la semilla de vida, vas a caminar este fruto junto con esta persona. No vas a poder simplemente separarte. Y tenemos que recordar que, ya sean semillas de vida o semillas de muerte, no podemos desconectarnos de la cosecha. Estamos conectados a la cosecha. Pero esto es lo que quiero mostrarte hoy. Basilio el Grande dice esto. La lengua que adora a Dios el domingo no debería destruir a las personas el lunes. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Este versículo no se trata de declarar un Bentley para que exista. No es brujería verbal. Se trata de responsabilidad. Se trata de relaciones. Se trata de asegurarnos de que nuestras palabras estén conectadas unas con otras y no podemos desconectar nuestras palabras entre sí. Aquí está el poder de tus palabras. El poder de tus palabras dan vida o muerte, puedes hablar sano o no. Y así es como se ve. El habla poco saludable critica más de lo que anima. Chismea en vez de proteger. Reacciona en vez de responder. Usa la verdad como un arma. Usa el sarcasmo para herir. Positivo en público, negativo en privado. Las palabras saludables animan específicamente. Protegen a las personas cuando no están presentes. Responde con autocontrol. Corrige sin aplastar. Se disculpa rápido y habla la verdad con gracia. Pero aquí está el asunto con los pocos momentos que tenemos juntos. Hoy vimos que Proverbios 18 trata sobre nuestras palabras entre nosotros
hablar vida sobre nuestras relaciones, asegurarnos de que si nuestras relaciones no están sanas, entendamos que nuestras palabras pueden estar conectadas con el fruto de eso. Pero aquí está el asunto. Porque Proverbios 18 trata sobre las relaciones, no significa que debas perder la esperanza en tiempos difíciles. El hecho de que Proverbios 18 hable de relaciones no quiere decir que ahora no puedas acercarte a Dios con una fe positiva. Y eso es lo que quiero mostrarte por unos momentos. Esta es la manera correcta. Proverbios 18:21 puede que se haya usado para principios de manifestación, lo que llamamos lenguaje kármico, lenguaje de karma. Y de eso no trata ese versículo. Pero aquí les explico porque quiero animarlos a orar con grandes oraciones y con gran fe. Quiero mostrarles eso en unos instantes porque alguien podría irse y decir, oh, ya ven, dijo el pastor Adam, se trata de las relaciones, no de la oración. Así que no digas, Dios quiere que pase por esto. No, quiero animarte un momento. Dios mismo ejerce su autoridad a través de las palabras. El poder no reside en nuestras palabras. El poder de Dios reside en sus palabras. Dice en Génesis 1:3, va rápido. Dice el versículo 3, Génesis 1, capítulo 1 de tu Biblia. ¿Cuántas veces dice, Dios dijo? La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Versículo 3, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Versículo 6, Dios dijo que haya un firmamento entre las aguas para separar el agua de las aguas. Versículo 9, versículo 14. Versículo 20. Y Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes, que las aves vuelen sobre la tierra a través del firmamento. Versículo 24. Y Dios dijo que la tierra produzca seres vivientes según su especie. Dios dijo, mira, cuando tú y yo tenemos un momento de Dios dijo en nuestra vida, no está conectado a tu manifestación ni a tu pensamiento positivo. Está conectado a la misma autoridad y poder de Dios. Eso es lo que pasa cuando Dios habla sobre tu vida. Eso es lo que sucede cuando Dios hace un pacto y Él es un Dios que cumple sus pactos. No se trata de hablar vida o muerte, se trata de hablar la palabra de Dios. Una de las cosas que más me llamó la atención, ya sabes, mucha gente conoce la historia del pastor Diego, nuestro pastor fundador. En 2008 le diagnosticaron cáncer en etapa 4 en la médula ósea y en los riñones. Y bueno, hoy está más sano que nunca, más fuerte que nunca. Puede correr más rápido que yo, eso sí es seguro. Y estamos agradecidos por eso. Muchos de ustedes conocen su historia, que durante esa temporada, él tenía cientos de versículos bíblicos que él declaraba y que había memorizado, creyéndole a Dios por sanidad. Y estos versículos bíblicos no solo aplicaban a la sanidad física. Hay sanidad espiritual, sanidad en las relaciones, confiar en Dios en todas las cosas. Y por mucho tiempo, ya sabes, porque existía lo tradicional de decir, estoy declarando vida sobre mi cuerpo. Y tomábamos eso de Proverbios 18:21. Y por mucho tiempo traté de entender, porque el pastor Diego, ya sabes, hoy está sano y todavía comparte esos versículos, se los da a la gente. También está en uno de sus libros. Pero esto es lo que me he dado cuenta. A medida que he madurado en mi fe y he leído cada vez más mi Biblia, ¿qué fue lo que pasó? La manera en que Dios obró en la vida del pastor Diego, cómo lo sanó y cómo actuó a través de él, no fue por su habilidad de declarar vida sobre su cuerpo con sus propias palabras, sino que fue su habilidad usando la palabra de Dios para declarar sobre su vida. Esa fue la diferencia. Él no estaba hablando vida a su cuerpo por medio de su propia manifestación o su propia positividad. Estaba usando la palabra de Dios para declarar vida. Porque Jesús, en el capítulo 1 de Juan, dice que el nombre de Jesús es Logos, la palabra de Dios. Y donde está la palabra de Dios, hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, hay vida. Así que cuando tú y yo usamos la palabra de Dios, toma cosas muertas y las hace vivir. Entonces dice,
Bueno, ¿qué pasa si mis palabras han creado una relación muerta y empiezo a declarar la palabra de Dios? Eso es lo importante. A menudo, la gente nos preocupamos por cuál es la oración correcta. ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Cómo debería decir esto, esto y esto? Si usas la palabra de Dios, siempre lo haces bien. No se trata de eso, no se trata de eso. ¿Por qué leo la versión Reina Valera? Porque cuando oro, uso palabras como vos y tú, y a Dios le encanta. Le gusta mucho más cuando hablo en inglés antiguo. No, a Dios no le importan las palabras específicas. Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover una montaña. Así que no se trata de decir las palabras correctas, no se trata de decir lo correcto. Se trata de tener fe en que tienes un Dios grande. Se trata de tener fe en que Dios es más grande. El nombre de Israel significa luchar con Dios. Israel es sinónimo de gente que ve el vaso medio vacío. Eran unos quejicas. Eran escépticos. Dios aún nos hizo cruzar el Mar Rojo. Cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo, al principio ni siquiera lo creyeron. Así que Él te ayuda con tu incredulidad. Jesús te ayuda con tus dudas. Ay, no puedo dudar. No debo dudar, si no, Dios no me oirá. Mira lo que dice la Biblia. Señor, ayuda a mi falta de fe. ¿Por qué habría de mandar maná del cielo para Israel cuando Israel se estaba quejando? En ese momento no estaban hablando vida, y aún así Dios fue fiel, porque Dios no paga. Él no siempre solo recuerda tus palabras, Él recuerda su pacto contigo. Él es un buen padre. Somos humanos. A veces somos débiles. A veces dudamos, pero Él es fiel. Se trata de entender que tenemos un Dios grande. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y eficaz. Significa que cuando oramos a Dios, decimos, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque nos acercamos a un Dios grande. Así que sí creemos que Dios sana, creemos que Dios restaura, creemos que Dios provee, Dios abre puertas, Dios salva a las personas, Dios cambia situaciones imposibles. Pero nuestra fe no está en palabras mágicas. Nuestra fe está en un Dios de milagros. Eso es lo que es. El poder de Dios no está en la fórmula de tu oración, está en el poder del Padre. Está en el poder que no consiste en decir suficientes palabras positivas. El poder está en confiar en el Dios que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Si se tratara de decir las palabras correctas, ¿por qué Romanos 8 diría eso? Aun cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que las palabras no pueden expresar. Ha habido tantas veces en las que me he encontrado en épocas y situaciones en las que he dicho, Dios, no sé qué pedir, no sé qué rezar, pero sé que lo tienes, sé que eres más grande. Y la Biblia dice que incluso cuando no tienes las palabras, el Espíritu Santo sí las tiene. Él está contigo incluso en tu debilidad. Es por eso confiamos, elevamos oraciones audaces, creemos en los milagros, brindamos palabras de aliento y proclamamos la verdad. Pero nunca pongas tu fe en tus palabras más de lo que la tienes en tu Dios. Las montañas se mueven, los milagros suceden y las cadenas se rompen, no porque los humanos hayan perfeccionado el habla, sino porque el cielo sigue respondiendo a la fe. Algunos de ustedes necesitan sanación por palabras que se han dicho sobre ustedes. Algunos de ustedes necesitan perdón por palabras que ustedes mismos han dicho. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Había un hombre, algunos de ustedes ya han escuchado esto antes, había un hombre hace un par de años que se me acercó en el vestíbulo, él estuvo en el servicio y me escuchó hablar. Así que se me acercó en el vestíbulo y me dijo,
Pastor Adam, me gustaría que orara por mí. Perdí a mi familia y mi matrimonio. Y, bueno, antes era adicto de alguna manera. Y me dijo, ahora estoy sin hogar y vivo en mi carro. Hoy fue el primer día en mucho tiempo que piso una iglesia porque ya estoy desesperado. La verdad, ya estoy harto y cansado de esta situación en la que he estado. Y me dice, ¿puedes orar por mí? Y en ese momento sentí que el Espíritu Santo me habló. Y a veces hago esto con las personas porque siento que cuando la gente piensa que yo, como el pastor Adam, tengo mejores oraciones o más poder que ellos, quiero corregirlo porque no es así. Soy igual de imperfecto y humano que cualquier otra persona. Así que cuando siento que las personas, yo oro por cualquiera, en cualquier momento, pero cuando siento que tienen la expectativa de que, por alguna razón, mi oración sería diferente a la suya, esto es lo que les digo. Les digo, voy a orar por ti, pero cuando termine, quiero que tú ores. Y entonces se ponen nerviosos. Así que con este hombre le dije, oye, voy a orar por ti y luego quiero que tú ores. Dijo que estaba bien, pero no se sentía cómodo porque nunca había orado. Sería la primera vez que lo hace, que él recuerde. De hecho, nunca he orado. Y le dije, está bien, solo habla con Dios. Así que en ese momento, oré por él como 2 o 3 minutos. Y tengo que admitirlo, todos, fue una buena oración. Fue una buena oración. No todas mis oraciones son buenas, pero a veces estoy bien concentrado. O sea, a veces solo digo Padre Dios una vez, no lo digo 100 veces. Como que en ese momento no dije nada de ni pausas, ni tartamudeos. Simplemente estaba de verdad, estaba en el Espíritu 2, 3 minutos completos hablando por él. O sea, hombre, te digo, si lo hubieras grabado, probablemente se habría vuelto viral, seguro, con seguridad. Con seguridad. Terminé. Pensé, hombre, estuvo genial. Fue una buena frase. Y luego lo miro y le digo, ahora vas tú. Y él cierra los ojos, se queda callado un segundo y dice, Dios, te necesito. Y luego me miró y me dijo, eso es todo lo que tengo. Y le dije, eso es todo lo que necesitas dar. Le dije, esa oración no solo fue suficiente, estaba llena de fe y fue directo a Dios. Mis palabras no fueron mejores que las suyas, porque mi corazón estaba con él y su corazón estaba con Dios en ese momento. No lo miré y le dije, bueno, tenemos que volver a hacerlo. Dios no escuchó eso, no bastó. Te faltó decir, Dios, te necesito. Gran oración. Esa es una gran oración. Esa es una oración llena de fe. Por eso quiero animarte hoy. Puede que no siempre tengas las palabras correctas. Puede que no siempre sepas qué decir y puede que no tengas todos los versículos de la Biblia memorizados, pero si crees que Dios está obrando, si crees que Jesucristo murió y resucitó y tienes una relación con Él, Jesús dice, nadie puede ir al Padre si no es por Él. Si tienes esa relación con el Hijo de Dios, tienes acceso. La Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre y Él intercede por ti y por mí. Eso significa que cuando yo hice esa gran oración de 3 minutos, Jesús estaba intercediendo en ese momento. Pero cuando ese hombre dijo esas 3 palabras, te necesito, Jesús estaba ahí mismo. Él no volteó a ver al Padre y dijo, bueno, ese tipo no dijo la palabra clave, no dijo la contraseña. No fue suficiente fe para mí, fe como un grano de mostaza. Te necesito. Eso es lo que nos da acceso a Dios. Confía en Jesús. Y la fe que dice, Dios, te necesito. Los animo hoy al despedirnos. En el vestíbulo verán nuestra campaña Beyond. Gracias por su generosidad, pues gracias a ella hemos alcanzado a muchas personas en todos nuestros campus. Pero lo que hemos hecho hasta ahora durante el último año y medio es que hemos animado a poner en nuestros muros de Beyond los nombres de personas por las que crees que Dios las va a salvar. Y queremos seguir haciendo eso. Pero esto es lo que queremos hacer este fin de semana.
Queremos animarte a que uses los muros de Beyond, a que empieces a ir más allá de eso, porque la iglesia local no es solo un lugar donde la gente se salva. Es un lugar donde las personas son restauradas. Es un lugar donde las personas son sanadas. Es un lugar donde las personas son liberadas. Así que ahora quiero animarte a que uses esos muros. Si por fe estás creyendo en Dios por algo, tal vez sea sanidad física. Tal vez sea la sanidad de una relación. Tal vez sea algo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer en tu vida. Queremos que pongas eso en el muro porque no se trata solo de Dios. No dice, ok, la persona ya fue salva, ahora están por su cuenta. Dios está con nosotros durante el proceso de nuestra salvación. La Biblia dice que, a medida que vivimos nuestra vida, progresivamente nos vamos pareciendo más y más a Jesús. Así que tal vez hoy estés aquí y digas, necesito que Dios restaure mi matrimonio. Necesito que Dios restaure mi relación con mis hijos o mis nietos. Necesito que el Señor sane mi cuerpo. Quiero que pongas eso en ese muro. Pon sanidad de cáncer y esclerosis múltiple. Sanidad. Quiero que pongas sanidad para mi matrimonio, restauración, porque ahora tenemos que ampliar nuestra fe. Y tienes que confiar en que nuestro Dios es capaz. Que Él es capaz. Que Él sí puede. Este es el mismo Dios que convirtió el agua en vino. Este es el mismo Dios que sanó a Lázaro. Este es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Este es el mismo Dios que derrotó ejércitos. Servimos a un Dios grande. Así que acerquémonos a Dios con una fe grande, incluso cuando no sepamos las palabras correctas para decir, Dios es capaz. Podemos orar hoy y voy a hacer una invitación de fe hoy. Si hoy estás aquí y estás listo para dar pasos de fe hacia Jesús y estás listo para decir, Jesús, he caído, he pecado, pero hoy estoy aquí para creer que Jesús, tú moriste y resucitaste. Si estás aquí por primera vez, donde sea que estés y donde sea que me estés viendo, y estás listo para creer en el Evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo murió por ti, y 3 días después resucitó y fue victorioso sobre el pecado y la muerte y puso a Satanás en su lugar. Y estás listo para decir, estoy listo para tomar la decisión de poner mi fe en Jesús. Entonces, cuando oremos hoy, vamos a hacer una confesión en voz alta y una afirmación de lo que Dios ya está haciendo. Pero cuando terminemos, en todas nuestras salidas tenemos un regalo para ti si hoy le entregaste tu vida a Jesús. Es un libro gratuito llamado Siguiendo a Jesús y quiero animarte a que cuando salgas de aquí, tomes ese libro. Queremos acompañarte y caminar contigo mientras comienzas tu fe en Jesucristo. Además, al salir hoy de aquí, si alguien necesita oración, hablamos hoy de Santiago, que la oración del justo tiene mucho poder. Puede que estés pasando por algo y solo necesitas que alguien se ponga de acuerdo contigo en oración. Nuestro equipo de oración, ancianos y diáconos estarán aquí al frente y estarán felices de orar por ti. Lo último es, la razón por la que lo estoy haciendo ahora es porque cuando termine, voy a poner un código QR en la pantalla. Y, como saben, mencioné los versículos de sanidad del pastor Diego que él memorizaba y empezaba a declarar vida sobre sí mismo. Cuando termine, voy a poner un código QR. Si quieres obtener esos versículos de sanidad, puedes tomarle una foto con tu celular y te llevará directo a ellos. Si por alguna razón lo pierdes, solo tienes que ir a diegomesaministries.org. Los recursos son completamente gratis. Cualquiera puede obtenerlos. Pero quiero asegurarme de que, mientras hablo hoy y tú dices, quiero poder orar esas oraciones sobre mi vida. Porque te voy a decir esto, cada vez que usas la palabra de Dios, nunca te puedes equivocar porque son sus palabras. Son sus palabras. Cuando yo era niño, mi papá tenía una regla. Solo repites lo que le oyes decir a tu papá. Lo bueno es que al leer la palabra de Dios no hay error, porque son sus palabras. Son las palabras del Padre, son las que Él nos ha dado. Ayer hablé con alguien y me dijo, hay veces que cuando estoy dormido, escucho voces. Y le pregunté, ¿con qué frecuencia lees la palabra de Dios cuando eso pasa? Dijo, no seguido. Respondí, es palabra de Dios infalible. Oremos. Dios, te doy muchísimas gracias, Señor, porque mientras estás aquí en este lugar, Padre Dios, te agradecemos, Señor, que tenemos un Dios de milagros. Dios, que
que por fe podemos creer que Dios, tu palabra, una palabra tuya, un Dios dijo, creó los cielos y la tierra. Te pido que hables, que un Dios dijo sea declarado sobre nosotros hoy al salir de este lugar, Señor. Pido por quienes crean que han sembrado muerte y buscan hablar mejor. Dios, da al soy sabiduría, Señor. Sabiduría para detenerse cuando empiecen a decir algo. Decir no es lo correcto. Que logren decir, pedí perdón. No usé las palabras correctas. Perdón. Oro si alguien quiere decidir por Jesús. Hoy, Señor, en este momento, vamos a confesarte que tú eres el Señor. ¿Me acompañan en este momento por aquellos que van a dar un paso de fe por primera vez? Podrías decir, querido Señor Jesús, en este momento te confieso como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y por el resto de mis días, confío plenamente en ti por encima de mi vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos hoy aplaudir al Señor? Sé que mucha gente ha tomado decisiones en este lugar. Si tomas una decisión, bienvenido a la familia. Asegúrate de llevarte un libro cuando te vayas. Aquí está el código QR en la pantalla. Nuestro equipo de oración también estará al frente. Dios, te ruego que al partir de aquí nos bendigas. Señor, protege y cuida a quienes salgan de aquí. Das tu gracia y misericordia diaria en nombre de Jesús. Amén y amén. Y si quieres esos versículos curativos, están en la pantalla. Amén. Purifica mis sueños mientras cubro mi rostro para que puedan ver tu rostro en mí. Padre, enséñame a enamorarme de las cosas sencillas. Seguidamente te daré gloria por la eternidad. Eres todo lo que necesito. Érase una vez, el árbol de mostaza solo era una semilla. Haz crecer mi fe, oh Señor, y muéstrame lo que es celestial. Jesús, tú eres la verdad, no importa cómo me sienta. No quiero estar lejos. De ti. Eres el aire que respiro, eres el aire que respiro, ayúdame a relajarme en ti. No quiero estar lejos de ti. Eres el aire que respiro, eres el aire que respiro. Levántame, Dios, en ti, muéstrame dónde estás. Porque la vida es tan incómoda. Mientras estoy aquí en la oscuridad, camino el sendero angosto por ti. Pero la fe es tan difícil. Lo más brillante apaga mi veneno. Pero, Señor, tú sabes, mi corazón, por favor no muera sin costo. Así que ayúdame a usarlo como un arma. He ganado tanto y vencido. Tu gracia es mucho más grande que todos los pecados que he cometido. Tanto amaste al mundo que diste a tu único hijo.